Agustín Laje Arrigoni, más conocido simplemente como Agustín Laje, es un escritor y politólogo argentino que se ha convertido en uno de los principales representantes de la derecha latinoamericana en una batalla cultural contra el régimen izquierdista. Se presenta como un intelectual antifeminista, conservador, liberal de derecha. Viaja por todo el mundo dando charlas en contra de la ley de identidad y género y de matrimonio igualitario. Se dedica a batallar con un discurso sofisticado, intelectual y académico. Es muy popular en redes sociales por sus tesis beligerantes contra la ideología de género, el proabortismo o el feminismo hegemónico, al que tilda de radical y neomarxista. Laje se siente cómodo cuando sus seguidores se refieren a él como el Ben Shapiro argentino. Sus intervenciones televisivas aparecen también en canales de YouTube, que suelen titular los vídeos con los términos destroza o humilla para referirse a sus interlocutores, generalmente progresistas. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos busca paulatinamente desarraigar la sexualidad humana de su base natural, para dejar toda la explicación al monopolio de la cultura. Las ideas de Laje han sido catalogadas como de ultraderecha, ultraconservadoras, machistas, racistas, homófobas y antifeministas por diferentes medios de comunicación. Nació en una familia conservadora, católica y de clase media-baja de Córdoba, Argentina. Su padre es abogado y su madre empleada municipal. De pequeño mantuvo una relación estrecha con su madre y con su abuela. Según parece, era muy travieso y su madre le regañaba bastante. Sin embargo, se emociona cuando piensa en ella y en su abuela. Mi madre ha entregado su vida por sus hijos. Mi mamá me ha acompañado a mí en todo. Yo jugaba al básquet a pesar de mi 1,70, pero mi madre salía del trabajo, llegaba a mi casa, no almorzaba prácticamente, me subía al auto y me llevaba a entrenar y se quedaba a ver todo el partido. Esa entrega altruista, sincera, gratuita, es lo que yo quiero replicar. Es curioso que a uno lo acusen de misógino cuando le debe todo a 2 mujeres. Cuando está en Córdoba suele acompañarla a misa los domingos. Él todavía conserva la tradición familiar. Yo me reencontré con la fe después de haber entrado en todos estos temas. No, digamos, es al revés de lo que la gente piensa. La gente piensa, como él es católico, él termina en estos temas porque es católico. No, al revés. Yo estaba muy alejado de la fe y después de meterme en todos estos temas y viendo que yo no era capaz de terminar de comprender ciertas actitudes que había de parte de mis adversarios, termino reencontrándome de alguna forma con la fe. Pero no soy un estudioso de esos asuntos ni suelo hablar de ellos porque no conozco bien, para ser sincero. Sus padres se separaron cuando era pequeño. Con su padre tiene una relación algo distante. Tanto él como sus hermanos lo ven cuando a veces su madre lo invita a cenar a la casa, pero todo termina ahí. Mis padres han tenido que laburar para tratar de llegar a fin de mes y había veces que ni siquiera se podía llegar bien a fin de mes. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá es abogado y mi mamá? madre empleada municipal. ¿Y la relación con tu papá es distante? No, es muy buena. Lo que pasa es que mis padres se separaron cuando yo era chico. Entonces, obviamente, mi relación más significativa ha girado en torno a mi figura materna. Soy de una familia de clase media, laburante. Tuve una infancia totalmente normal, en una familia común y corriente. Yo no provengo de una familia demasiado politizada, pero tampoco de una familia apolítica. Es decir, la política tenía un lugar en las discusiones familiares, pero no era tampoco el pan nuestro de cada día. Y sin embargo, sí que hubo un contrapeso dentro de mi familia, porque cuando yo les comentaba las cosas que habíamos estado viendo en el día o en la semana en el colegio, ahí se generaba una especie de discusión y de puesta en cuestión, ¿no? Sobre la mesa de las cosas que se nos decía en ese ambiente.
Empezó a trabajar a los 15 años haciendo trabajillos virtuales. Fue su abuela quien le alentó a buscar un relato diferente al que le enseñaban en el colegio. Fue cuando, buceando en foros de internet, encontró el primer libro de política que leyó. Su autor era Nicolás Márquez, conferenciante y abogado argentino de derechas. Utilizó los datos que anotó del libro para replicar el relato de sus profesores. También contactó con Márquez y este lo invitó a una presentación en Córdoba. Allí Laje le ofreció hacerle una página web y empezó la amistad. Laje contaba a Márquez ejemplos de adoctrinamiento que ejercían sus profesores en las aulas, desde los de historia hasta los de química. El futuro escritor estaba hambriento de saber, quería aprender. A mí lo que me movilizó para animarme a pensar por mí mismo era darme cuenta que había gente que me quería hacer daño a través de un adoctrinamiento escolar feroz. Porque todo esto me generó una gran obsesión. Es decir, darte cuenta que un profesor no te está educando, sino que te está adoctrinando, es duro. Porque hace que toda tu idealización del lugar en el que vos estás se caiga a pedazos. De un momento a otro el colegio se convierte en tu enemigo político. Entonces, para enfrentar a tu enemigo político, te das cuenta que tenés que empezar a formarte políticamente. Y eso fue lo que me pasó. Yo no quería rendirme a eso, yo quería hacerle frente a eso. Una vez se me ocurrió poner los carteles de las víctimas de la guerrilla en el colegio. Han sido Casi miles. se mueren. Han sido miles. Sí, claro. Los profesores me las destrozaban. Pero entonces los incomodaba en el curso. Cuando ellos querían cantar loas a las guerrillas de los años 70, yo les retrucaba. ¿Y qué me puede decir, por ejemplo, sobre la matanza que tuvo lugar en tal año, en tal lugar? Estas fueron las víctimas. Yo ya me conocía los casos más emblemáticos de memoria. Y tuve que empezar a memorizar muchos datos para poder enfrentar en el debate. Esos fueron mis primeros debates. Yo me tuve que educar en política a mí mismo, porque era eso o ser adoctrinado. Sus primeros escritos sobre política fueron en el año 2006, publicando en la sección Carta de Lectores del diario La Nación. En un principio empezó a estudiar Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Aeronáutico. Mientras empezaba su carrera, escribió su primer libro, Los mitos setentistas. Este libro le permitió obtener una beca para estudiar contraterrorismo en el Centro William J. Perry de la National Defense University en Washington, D.C. Márquez le dijo que se estaba encaminando a ser un militante, pero que la derecha ya tenía militantes, lo que necesitaban eran intelectuales. Entonces Laje, a su regreso a Argentina en 2011, dejó la carrera de Ingeniería en Sistemas y comenzó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba. Solicitó una beca que no le otorgaron, por lo que tuvo que aumentar el ritmo de trabajo. Llegó a tener 4 trabajos simultáneamente. Y un trabajo muy pesado, en el cual yo trabajaba 6 días por semana, entre 8 y 16 horas por día. Entre 8 y 16 horas por día, porque había, digamos, la mitad de la semana yo hacía doble turno. Y yo escribí gran parte del libro negro de la Nueva Izquierda escondido en la lavandería del hotel, leyendo Judith Butler en la lavandería del hotel. Ha colaborado con medios de comunicación como Infobae, La Voz del Interior, Perfil o Forbes, entre otros. En 2016 recibió el premio de Joven Sobresaliente de Córdoba. En 2020 Laje se tituló como maestro en filosofía por la Universidad de Navarra. Ha brindado conferencias en las principales ciudades de América Latina y Estados Unidos sobre temas históricos, políticos y filosóficos. En el año 2013 publicó junto a Nicolás Márquez Cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira kirchnerista. En 2016 volvió a generar polémica publicando nuevamente junto a Nicolás Márquez el libro negro de la Nueva Izquierda, el cual se ubicó como bestseller internacional. La tesis principal del libro es que existe una nueva izquierda que ha dejado atrás la lucha de clases para generar una lucha de géneros. Laje y Márquez dedican 300 páginas a efectuar severas críticas contra el feminismo y lo que llaman homosexualismo ideológico. El feminismo radical nace, según Laje, en la tercera ola. El campo ahora es la cultura y busca destruir la familia tradicional con el objetivo final de hacer la revolución. El rótulo feminismo está siendo emparentado con el establishment, élites internacionales como CNN, la ONU, la Open Society, etc. Según él, el feminismo representa uno de los peligros más patentes que hoy está viviendo una sociedad que quiere ser libre, ya que este movimiento tiene un discurso liberador
conservador, pero que termina siendo autoritario, un autoritarismo oculto en consignas que en principio todos podríamos compartir, pero en el fondo consiste en expresar una cosa y vender otra muy distinta. Laje dice que el mundo vive bajo una agenda globalista, por la que hay una desesperación por legalizar el aborto en todos los países, ya que existe una orden internacional. Laje explica que su teoría proviene tras analizar la Conferencia Internacional de Población de las Naciones Unidas, que fue en El Cairo, Egipto, en 1994, donde se estableció de manera explícita que todos los estados del mundo deberían legalizar todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, a más tardar para el año 2015. Según él, las Naciones Unidas consideran que hay muchas personas en el mundo y que hay que reducir la natalidad. El idiota en lo último que va a pensar es en pensar. El idiota va a consumir. El idiota va a arrodillarse al mensaje bien diseñado que determinadas élites le van a incrustar en su pobre cabecita. La polémica más dura que generó Laje fue afirmar que cierto feminismo estaba apoyando la causa pedófila. Sobre tal cuestión le entrevistaron en Furia Bebé, del programa de Futurock conducido por Malena Pichot. El episodio es uno de los grandes hits del currículum mediático de Laje, que prueba, según él y sus seguidores, que ninguna feminista es capaz de derrotarlo en un debate. Según Pichot, sus teorías son delirantes, maquilladas con un falso marco teórico y con un discurso académico sin sentido alguno. Es raro que tengas una hipótesis y no la puedas elaborar en 2 o 3 oraciones. Pero dale. No, es que ¿sabes qué pasa? Que no soy un vendecuentos, ese es el tema. Dale. Ok, mira, ideología de género expliqué lo que es. Sí. Dentro de esa desconstrucción de la sexualidad, ¿por qué no empezamos a pensar también que la edad es un dato que no tiene que ver con lo natural? Si lo sexual no tiene que ver con lo natural, ¿por qué habríamos de pensar que la edad tampoco tiene que ver? Sí, o sea, estás citando si existe lo que te dice. Sí, hay gente que ha malinterpretado todo. Pero igualmente creer más que allá Simón no existe. Y también, si vos ponés Agustín, si vos ponés pedofilia y feminismo en Google, ponele, lo único que sale sos vos. Y claro, porque soy la única persona que se ha metido con bueno, ese tema. entonces, ¿vos te das Ahí cuenta? ves por dónde pasa la hegemonía. ¿Vos pensás que la hegemonía no la tiene el hombre heterosexual? Nosotras, el poder por dónde pasa, porque ustedes... Por nosotras, claro. Yo lo que te quisiera consultar... Pasa mucho más por ustedes en este momento que por mí, que yo estoy atrás de un celular y ustedes son 3 que manejan el timing, que se ríen, que gritan. Bueno, lo siento, chao, te tengo que cortar, Agus, lo siento. Laje recibe frecuentemente amenazas de muerte por redes sociales y muchas de sus conferencias programadas en distintas universidades tienen que cancelarse ante la presión de grupos radicales de izquierda. Dice que nunca sufrió una agresión en persona y las amenazas no le dan miedo. Lo ubican al lado del economista Javier Milei. Ambos son amigos y pese a renegar de su ego, Laje lo considera como el brazo económico de su proyecto. De modo inverso, los liberales conciben a Laje, desprendido de su mentor, como el brazo político del suyo. Es un tipo que está llenando de esperanzas a la Argentina. Yo creo que es la piedra fundamental de encuentro entre las distintas derechas. Por eso yo creo que él es la figura de la nueva derecha en política en Argentina. Y me llena de orgullo ser su amigo y admiro lo que está haciendo. Agustín Laje se jacta de tener una biblioteca con más de 1000 ejemplares. No desaprovecha ocasión para referir títulos de libros a quien considera que lo necesita, como un médico que receta libros a medida. Considera que solo hay una manera de ganar la batalla cultural: la formación. Ser mejor no solamente en tengo mejores intenciones, tengo mejores valores, no, soy mejor porque estoy mejor formado, porque sé lo que pienso, conozco mis ideas, las aplico y gano en los contextos donde tengo que debatir. A la derecha la reventó la falta de formación. No hay intelectuales de derecha, no hay. Lo que hay son think tanks liberales que a mi juicio son una vergüenza. Tras pasar por varios de ellos, creó Fundación Libre, a la que distancia de otras por tratarse de un espacio de formación política e intelectual de verdad, que integra a la red de think tanks liberales a nivel nacional y latinoamericano. Laje se considera más formado que otras figuras jóvenes de derecha, como la guatemalteca Gloria Álvarez y el chileno Axel Kaiser. En sus redes sociales también comparte contenido académico con el que busca educar a sus seguidores para que puedan entender y contrarrestar el discurso de la izquierda.
No hay duda de que Agustín Laje se ha convertido en un fenómeno de masas, especialmente en las formaciones conservadoras de todo el mundo. Según Laje, llegó el momento de explicar que el pasto es verde, que la derecha abandonó el campo intelectual y se lo dejó a los zurdos, gente que según él maneja muy bien las palabras y las ideas, y que tienen poder, y que cualquiera que busque ganar la batalla cultural tiene que pelearla, pero con argumentos. Y aunque no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que dice, sí podemos confiar en su sinceridad, su coherencia y sobre todo su intención última de crear una sociedad más armoniosa, más justa, prudente, equilibrada y sobre todo juiciosa. Los que están resistiendo son los hombres que advierten que su masculinidad es algo valioso. Al mismo tiempo, los que están resistiendo son también las mujeres que caen en la cuenta del engaño feminista, caen en la cuenta del odio de sexos que empieza a generar el feminismo y cómo arruina las relaciones entre los sexos. Los que están resistiendo son también los homosexuales, que advierten que están siendo instrumentalizados políticamente por una maquinaria que agudiza el conflicto social en beneficio propio. Esa es la gente que está resistiendo. La gente que se da cuenta de la trampa colectivista que trae consigo las posiciones progresistas contemporáneas y que las niegan, que las combaten y que se animan a hablar.